Bienvenidos a una reflexión bíblica intitulada La verdad ahora, con el pastor Octavio Ramírez, que nos da la bienvenida a usted. Yo quisiera hablar acerca de este santo libro, la Biblia. La Biblia es el libro de Dios. Todo lo que podemos saber de Dios está en este libro. Si queremos saber de la salvación, el perdón, si queremos saber algo de Dios, tenemos que abrir la Biblia. Y en esta ocasión quisiera leer un texto de la palabra de Dios. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Un verso muy interesante. ¿Qué es lo que dice Juan, capítulo 14, verso 6? Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué importante las palabras del Señor Jesucristo, tal cual como está. Camino, verdad y vida. Un camino que debemos de encontrar. ¿Para qué? Para alcanzar el conocimiento de la verdad. Y la verdad nos va a llevar a la vida eterna. Este es el itinerario, un camino maravilloso. ¿Sabe que Israel se apartó de ese camino? Y Dios le habla a través del profeta y dice: paraos en los caminos y preguntad y consultad por la senda antigua y por ella andad. El camino se habían desviado del camino. Israel nunca quiso obedecer a su Dios. Fue rebelde, un pueblo duro de servir, como dice la palabra. Hoy día hay mucha gente que anda por caminos equivocados. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de este camino perfecto y verdadero, estamos hablando de este camino llamado Evangelio de Salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero amigo, en esta hora yo quiero centrarme en el texto tal cual como dice que Jesús, Él se declaró la verdad. La verdad. Muchas verdades hay, verdades relativas, pero la verdad absoluta es Jesucristo. La verdad se llama Jesucristo y está en este libro, la palabra de Dios. Aquí encontramos la verdad. Interesante es conocer la verdad. Jesús aún dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Interesante es conocer a Jesús, porque conociendo a Jesús, usted llega a conocer la verdad. Ahora, en Él, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él, el exclusivo, el único. Ahora, nosotros cuando hablamos de Jesús y Él dice que Él es la verdad, podemos entender que jamás nunca Él mintió. No se halló engaño en Él. No, nunca jamás Él mintió. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo, Él ha dicho, lo que Él ha establecido, está perfectamente en relación a la verdad. ¿Qué es lo que dijo Jesús, según lo relata el evangelista Lucas? Cuando yo voy al Evangelio de Lucas, si usted tiene una Biblia, acompáñeme por favor. Si quiere un ejemplar de la palabra de Dios, puede usted cotejar y comprobar si estoy diciendo verdad. La palabra de Dios nos declara, Lucas capítulo 24, en el verso número 44, voy a leer, y dice así a la letra: Jesús les dijo, estas palabras fueron después de que Jesús resucitó y le apareció a sus discípulos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Qué interesante, amigo, que Jesús dice que se dio testimonio de Él a través de los antiguos escritos. La Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. También Jesús dice que
se dio testimonio a través de los profetas de Israel. Los profetas, muchos, los grandes profetas de Israel, los menores que se llaman por el contenido pequeño de sus escritos, pero todos de ellos dieron testimonio del Señor Jesucristo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas hablaron de él. Y luego dice Jesús que de él también se habló en los salmos. 150 hermosos salmos que hablan de él. En resumida cuenta, entonces, tenemos que aceptar que el Antiguo Testamento nos habla de Jesús, o sea, del verdadero. El Nuevo Testamento, estimados amigos, el Nuevo Testamento contiene los 4 relatos del Evangelio. 4 relatos del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y justamente es el relato del Evangelio del Señor Jesucristo. Qué interesante es entonces entender que los Evangelios, los 4 relatos hablan de Jesús. Luego tenemos lo que sucedió después, los hechos de los apóstoles. Usted tiene a través de la Biblia que tiene usted en su casa, puede comprobar. Hechos, capítulo 1. Mire, imagínense que en el capítulo 1 el Señor prometió el Espíritu Santo, luego ascendió al cielo, pero antes el Señor Jesucristo dijo estas palabras, según Hechos capítulo 1, versículo número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mis testigos, y me seréis testigos. ¿De qué? De Él, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta nosotros también el Señor ha llamado testigos de Él. Primeramente desde Jerusalén y así a todas las naciones. El mismo Evangelio que comenzó en Jerusalén. Entonces, aquí comienzan los testigos de Jesucristo. No los mal llamados testigos de Jehová. Nunca, jamás han existido testigos de Jehová. Testigo de Jesucristo, sí, a todo el mundo. Entonces, este testimonio que tenemos en la Biblia es de Jesucristo. Llegamos, después de todos los relatos de las cartas apostólicas, llegamos a la revelación de Jesucristo. Estimados amigos, la revelación de Jesucristo, el último libro de la Biblia. Tenemos el Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Revelar significa sacar el velo, descubrir quién es el que está ahí, que no se ve claramente. La revelación, revelar es a través del Espíritu Santo. Qué importante es la revelación del Espíritu Santo. Este libro fue escrito por 40 escritores. De Israel viene la salvación. Estos hombres fueron inspirados por Dios. Cuando usted abre un libro necesita leerlo, pero no puede sacar nada si no tiene luz. Cuando usted tiene luz, puede ver con claridad. No saca nada con tener un libro si no tiene luz para leer. Así también es la Biblia. Para conocer a este Dios, necesita la luz divina. Necesita la revelación del Espíritu Santo. Y cuando usted recibe la revelación del Espíritu Santo, va a ver con claridad quién es este Dios. Y la Biblia nos declara que este Dios está revelado. Ahora vamos a saber quién es ese Dios que se habla desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, los profetas y los salmos, y pasando también por todos sus apóstoles. Y tenemos el relato. Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 8. Mire que el mismo Jesús se declara. ¿Cómo se declara? Dice la palabra de Dios: yo soy el alfa y el omega. Principio y fin, dice ¿quién? El Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Creo que usted no puede negar que el que viene se llama Jesucristo, ¿verdad?
El que viene es Jesucristo. Todos esperan el pronto retorno de Jesucristo. Quizás hay muchas denominaciones evangélicas y aún la doctrina de la iglesia dominante. Todos hablan de que están esperando a Jesucristo. Pero la Biblia dice que el que viene es el Todopoderoso, amigo. ¿Cuántos todopoderosos existen? Uno solo. ¿Y quién es este que viene? Yo quiero que usted lea conmigo lo que la Biblia declara en su palabra como revelación. El libro de Hebreos. ¿Por qué no me acompaña, por favor? Abra su Biblia y compruebe. Contate que le estoy hablando verdad. Hebreos capítulo 13, versículo número 8, claramente aquí dice un texto muy cortito, muy pequeño, pero que habla una gran verdad. ¿Qué es lo que dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuál es el nombre del de ayer, de hoy y por todos los siglos? Allí está el nombre. Jesucristo es el nombre. Amén. Este Dios que desde el principio nos habla a través de la Biblia, este es el Dios único que puede salvar a la humanidad. Dios creó al hombre y lo creó a imagen y semejanza de él. Lástima que el hombre, por causa del pecado, cayó de la gracia divina. Y el pecado hizo separación. La imagen del Dios verdadero quedó postrada en pecado. Ahora, ¿cómo rescatar esa imagen caída? Solo Dios podía hacerlo. Dios vio que todos los hombres estaban en las mismas condiciones. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Entonces este Dios comienza a elaborar un plan de salvación, de rescate al hombre perdido. ¿Cómo rescatar su imagen caída? Entonces Dios hace este plan maravilloso. La Biblia dice que la paga del pecado era muerte. El hombre tenía que pagar, ¿no? Muriendo. La paga del pecado es muerte. Sin sangre no se hace remisión de pecados. Si usted lee el libro de Hebreos 9:22, ahí clarito dice, no se hace remisión sin sangre. Ahora, ¿cómo se realizó la redención de la raza humana? El plan de salvación. Sencillamente Dios, al ver toda la raza humana, no había ningún justo que pudiera morir, hacer algo por nadie. Entonces Dios, dice la Biblia, que se despojó de su gloria. Se hizo siervo. En la condición de siervo subió hasta la muerte. Y muerte de cruz. O sea, Dios se encarnó. Dios se hizo hombre. El Espíritu Eterno vino a morar en un cuerpo de hombre. Qué importante es ver ese tremendo milagro. Porque esto es grande. Es un misterio maravilloso y esto está en la Biblia. Si usted tiene Biblia, amigo, y que usted me está viendo a través de esta cámara, yo le invito a que usted lea la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 3, versículo número 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El misterio de Dios se llama, ¿cómo se llama? Se llama piedad. Piedad significa bondad, misericordia, amor de Dios, el Padre maravilloso, este Dios. Dios dice que quiso venir al mundo. No es como la historia que se cuenta de los dioses, que se reunieron entre 3 dioses y enviaron a uno hacia acá, sino que dice la Escritura que es grande el amor de Dios. Dios mismo vino a este mundo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Jamás nunca los ángeles habían visto a Dios. Y Dios se encarnó. Y aparece visible como un hombre. Este es el Hijo de Dios. Ahora, si hablamos del Hijo de Dios,
Dice la Escritura que este Hijo, o sea, Dios manifestado en carne, dice que este Hijo fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró a este Hijo. Ahora, podemos decir, el Hijo de Dios fue un hombre como nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, Él se murió. Era un hombre, tenía una naturaleza humana como nosotros. Así como a través de mis venas corre la sangre de mi Padre que me engendró, así también en las venas del Hijo de Dios corrió una sangre. Había sangre en Él. Estimados auditores y amigos televidentes que están ahora, usted puede decirme, ¿y de dónde salió esa sangre? Si el que engendró al Hijo es el Espíritu Santo y un espíritu no tiene sangre. Qué increíble el milagro de la sangre aplicada para la redención de la humanidad. ¿De dónde salió esa sangre? Cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, y vamos nuevamente al libro de Hebreos, dice la palabra de esta manera. Voy a leer a la letra, dice en el capítulo 9, versículo número 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, note usted el texto que sigue ahora. ¿Cuánto más, dice el verso 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, note usted, el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Esa es la razón.